Hola, ¿cómo están? Acá nos encontramos otra vez con nuestro ciclo Danza Presente y esta vez la tenemos de invitada a Florencia Vecino, que es, bueno, bailarina, coreógrafa, es docente y que hoy la tenemos de invitada por una pequeña obrita que están haciendo en la sala cancha del Centro Cultural Rojas, que se llama Emociones Dedicadas y que codirige con Marcos Torino. Lo dije bien, después cualquier cosa me corregís, pero bueno, la tenemos a ella hoy de invitada y le vamos bueno, a preguntar un poquito, como saben que hablamos acá respecto al proceso, al lenguaje y bueno, le damos la bienvenida y para que ya la escuchen directamente a Buenísimo. ella, entramos de lleno, como solemos hacer, en la primera pregunta que tiene que ver con el proceso creativo. Así que bueno, bienvenida Flor y gracias por estar acá también. Y adelante, contanos cómo fue este proceso de Dale, emociones dedicadas. dale, buenísimo, Lucinea. Muchas gracias por la invitación y bueno, hola extendido también a quien esté ahí del otro lado. Decías la introducción de Marcos Torino, sí, porque comparto la dirección de la obra con él. Él es artista visual, en verdad, y venimos colaborando desde el año 2017 en diferentes proyectos de artes escénicas y artes visuales. Así que, bueno, eso era importante mencionarlo porque él hoy no está acá, pero el trabajo es una dirección compartida. Eh, y bueno, me decías del proceso creativo, ¿verdad? Sí. Eh, Creo que del proceso creativo hay algo que puedo contarte que es una de las primeras cosas que surgió, que fue una intención de no trabajar con esta disposición de estar enfrentado en las butacas o el público a la escena, ¿no? Que es por ahí la manera más clásica o tradicional que a veces nos condiciona en las salas. Y bueno, y la intención era encontrar un dispositivo con las sillas que sea novedoso, al menos para nosotros dos. Así que fue lo primero en lo que trabajamos. Marcos venía bocetando algunos dibujos que me iba mostrando, pero hasta que no llegamos al Rojas no pudimos ver si eso efectivamente podía ser posible. Y afortunadamente salió bastante rápido el dispositivo que vos viste en la función, que es como una S o gran curva, si se quiere, que dibujan las sillas y que hace que el espectador esté bastante involucrado en la escena porque está muy cerca de las bailarinas y recorre toda la sala cancha del Rojas, que también es bastante particular esa sala para quien no la conozca, tiene una forma rectangular, muy alargada, pero más bien angosta. Así que bueno, fue bueno que apareciera muy al comienzo porque, si se quiere, lo espacial condicionó lo coreográfico, así que estuvo bueno que apareciera muy al comienzo, porque en base a eso ya nos dimos cuenta que se planteaban dos escenarios donde cada bailarina podía al principio empezar a moverse, cada una tenía como su espacio, más allá de que después se turnan o se cambian. Pero bueno, eso hacía que también el espectador, depende de dónde estuviera sentado, tuviera que elegir activamente un poco hacia dónde mirar, qué elegir. Algunos por ahí tienen un punto de vista más privilegiado y pueden mirar todo, otros no tanto, otros se pierden cosas y otros ven todo. Bueno, así que eso también nos interesaba mucho, que el espectador tuviera un rol un poquitito más activo, si se quiere, ya desde el hecho de estar mirando. Después convocamos a las bailarinas Carolina Sade y Carmen Pereiro Númer, que más allá de un gusto personal de que me resultan muy buenas artistas, son muy buenas artistas. Me interesaba trabajar con Carmen porque tiene muchos estudios de improvisación en danza, que era algo con lo que yo quería trabajar puntualmente. Y Carolina Sade es en su mayoría actriz y cantante, pero una muy buena bailarina también. Y sentía intuitivamente que le podía aportar algo bastante gestual y expresivo al trabajo, que era algo con lo que me interesaba trabajar también. Y ¿qué más te puedo contar? Bueno, también un poco el marco teórico que nos acompañó, brevemente, para no entrar ni profundizar demasiado, pero eh, Marcos, además de artista visual, es estudiante avanzado de psicología y trajo en uno de los primeros ensayos
un disparador que nos resultó muy interesante, que es algo que se llama Rueda de las Emociones, que es un recurso gráfico que creó un psicólogo, sí, un psicólogo estadounidense, que nació en 1927, que se llama Robert Plutchik, que es una rueda, sí, es un recurso gráfico que exhibe, muestra un montón de emociones y las relaciones que existen entre ellas. Así que con eso empezamos, pero para no quedarnos solamente en el campo de la psicología, yo quise ver qué tenía la filosofía para decir en relación a las emociones, y bueno, por supuesto que hay un montón de cosas escritas, pero eso nos llevó a interesarnos especialmente en lo que se da en llamar el giro afectivo. Es un conjunto de teorías que más o menos sí, como desde hace 20 años, 15 años, de fines de los 90, que fueron tomadas por muchas disciplinas que empiezan a pensar desde lo afectivo, y muy en resumidas cuentas, porque no tenemos tiempo ni tampoco soy una expertise en el tema, pero sí lo que nos pudimos agenciar para el trabajo es una diferencia muy importante, que es el afecto y la emoción, poder diferenciar lo que es el afecto de la emoción. El afecto como una sensación, más bien como una sensación no tan consciente, como algo muy vital, que es algo procesual, que está como es un poco la antesala de la emoción, y la emoción en verdad vendría a ser como la expresión discursiva, ¿no? Sobre eso que nos ponemos de acuerdo y podemos nombrar. Lo afectivo es muy difícil poner en palabras, y es algo que cuando nos movemos, cuando bailamos, está operando todo el tiempo. Así que esa distinción nos vino muy bien al trabajo como marco teórico. Buenísimo. Entiendo entonces que comienzan, o sea, a trabajar directamente sobre el espacio, y el proceso se da a partir de una convocatoria del espacio dentro del marco de estos festejos del Rojas, y por eso van directamente a la Sí, sala, y es una propuesta, digamos, para hacer en una sala en particular. no, esto fue una convocatoria del año pasado, una convocatoria pública, que hubo 3 proyectos ganadores. Esta obra se tendría que haber estrenado en verdad el año pasado, pero por unas vicisitudes de la vida no se pudo estrenar, y nosotros podíamos elegir o la Batato, o la Batato o la Sala Cancha, y elegimos la cancha porque nos interesaba trabajar con este espacio un poco más complicado, entre comillas, si se quiere, para salirnos de esta cosa frontal que por ahí tiene la sala de Sí. abajo, porque ya queríamos trabajar con este dispositivo de las sillas, así que bueno, era un buen desafío. Y lo del marco de los festejos de Rojas, sí, afortunadamente entramos en ese mes, pero no éramos Claro. exclusivamente del ciclo Ok. de los 40, sí, que hubo un ciclo de danza específico. Sí, sí, No sí. estábamos en esa semana, compartimos el mes, pero no es que estábamos dentro de esa programación de esa semana puntual. Ok, sí, sí, lo decía por el hecho de haber empezado a trabajar la coreografía a partir del espacio, como que dentro de todo lo que fue ese proceso, inicia con la elección de un espacio, como de algo, de un lugar más espacial, de querer trabajar algo espacial. Sí, O ya estaba pensado el tema sobre las emociones o los afectos y esta dificultad de nombrar o de expresar. No, a partir de lo espacial no, primero. de lo espacial y de sentir que queríamos que el espectador estuviera más cerca y ver cómo ese espectador iba a afectar un poco la escena y cómo se iba a retroalimentar. Entonces, intuitivamente quizás había algo de lo afectivo, pero después enlazamos a partir de esa rueda de las emociones que apareció, y bueno, y ahí siguió todo. Pero lo primero fue lo espacial. Las primeras condiciones, lo que condicionó lo coreográfico fue lo espacial. Ok, ok, es interesante también esto que traes sobre el giro afectivo, y imagino que habrás escuchado a Sara Ahmed con la política cultural de las emociones, y también esta propuesta de esa circulación en un espacio como que es interrelacional el tema de las emociones Exactamente. y bueno, de los afectos que traes vos acá, y cómo plantean esta cercanía y de qué manera afecta, ¿no? Volviendo al afecto, Ujú. el espectador, los espectadores, en esta cercanía, ¿no? Para jugar justamente con los afectos, las emociones. Y también Exactamente. traen algo en relación a la música, ¿no? Que creo que plantean ahí en la invitación. Como ¿qué podrías decir de eso, ¿no? Porque hablamos un poco del cuerpo y otro poco del sonido.
de qué forma Sí, afecta, y la cercanía, en este caso, de la disposición del público, que sí es muy interesante que se haya roto esa pared frontal, ese típico teatro italiana, que sí. está buenísimo cómo circula, ¿no?, la mirada. Eh, cuál es el vínculo ahí entre el Bien, cuerpo, creo la que lo música? musical hace al lenguaje de la obra también, ¿no? Creo que lo afectivo, entender lo afectivo desde la música es como una manera muy sencilla de entenderlo, o sea, de entender lo afectivo. Si le tenés que explicar qué es lo afectivo a alguien, que es muy difícil de explicar de por sí, decir, bueno, pensá en la relación que tenés con la música y decir, ah, ok, eso lo puedo entender, ¿no? Como eh, la relación que tenemos con la música, que nos guste cierta música o cierto género musical, tiene que ver mucho con la memoria y con tus vivencias personales, ¿no?, que has tenido a lo largo de la vida. Entonces, por eso en el trabajo se escuchan músicas o melodías que podrían resultar más armoniosas, pero también hay música hardcore que podría resultar así como a una, no sé, un montón de gente le podría resultar más pesada, pero pensando en términos más prejuiciosos, porque por ahí a alguien la música hardcore le resulta un descanso y a la melodía armoniosa resulta un embole. Entonces, bueno, trabajar en esa polaridad o en esas armonías nos resultaba interesante. Por eso está expuesto ahí también la música como muy presente y como muy disonante también. Es como una manera muy rápida de entender lo afectivo y la relación que cada una tenía, como cómo le pegaba a cada una, ¿no? También se pasa por coros, o sea, hay un poco de todo. Se va como, sí, es como bastante polarizada, digo, si se quiere. Y después respecto de lo coreográfico, que también hace el lenguaje de la obra, pensaba que, bueno, trabajamos sobre lo afectivo, sobre la capacidad que tienen los cuerpos de afectar y de verse afectados. Y lo que intentamos es tratar de diseñar un alfabeto propio en relación a eso, ¿sí? No sé si llegamos a armar un lenguaje, ojalá, pero sí intentar diseñar un alfabeto propio. Bueno, a ver, tipo, ¿qué hago con esto, no? Y entender también que el cuerpo, lo afectivo, las emociones que surgen, no es algo que es lineal, no es que digo, ay, bueno, vengo yo con mi cuerpo y ahora estoy en la instancia en que estoy siendo afectada y ahora siento una emoción. Es una cadena que es muy alternante, digo, es un quilombo, no se sabe qué está primero, qué está después. Entonces, poder organizar eso mínimamente en un lenguaje de danza fue como la manera más consecuente que encontramos de hablar de eso. Y otra cosa que es muy importante decir es que el trabajo tiene mucho de edición en vivo, ¿sí? Con el cuerpo. No, no hay una secuencia organizada de pasos, ni memorizada, ni secuenciada. Tiene mucho de edición de en vivo de lo que le va pasando al cuerpo ahí, a tiempo real, con la relación con el espectador o la espectadora. Y no podría haber sido de otra manera porque si no se pierde ese factor sorpresa. Así que eso también es importante. Sí, además, digamos, hablando respecto a los afectos y la emoción y al que somos afectados y afectadas tanto por la música, o sea, en relación a que lo externo, como por el otro, la otra, por quien esté ahí presente, por esa atmósfera afectiva general que se crea también en ese momento que se encuentran esas personas en ese lugar, ¿no? Siempre uno a veces como que lo expresa de manera así común, como la onda que hay o el ambiente. Eso va Sí, cambiando función tras función, y sí, si estás trabajando sobre ese tema, bueno, está bueno tomarlo, ¿no? Lo que totalmente. sucede ahí. Qué difícil que es, Totalmente. ¿no? Difícil porque no teníamos nunca público, era un público que era imaginario, era potencial ese público, sí, estaban siempre las sillas en todos los ensayos, siempre ensayábamos con ese dispositivo y era una virtualidad del público. Pero bueno, ya esa cercanía, sentir como una persona que en principio era un fantasma, pero que tenía la potencialidad de convertirse en alguien real, pero que ya la sentís que la tenía cerquita, bueno, sí, necesitábamos del público. En un momento ya era como, bueno, había que estrenar y sentir a ver qué pasaba ahí, ¿Y qué pasó con esa también? cercanía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, Que fue eso quizá que sí, va cambiando, o sea, sería lindo igual que hablen más las chicas de eso, pero bueno, yo creo
sí, que pasaban cosas interesantes. Hay un momento que es muy evidente, que es que va y se toca al público, ¿no? Como que si alguien estaba un poquito retirado, bueno, termina de llegar en ese contacto, ¿no? Porque cuando uno está tocando a alguien, también está siendo tocado al mismo tiempo. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, pasa eso. Sí, sí, es el momento presente, ¿no? El cuerpo. Y bueno, y siguiendo con esto que ya un poco lo estás diciendo, vamos a como a la Sí. siguiente pregunta que solemos hacer, que tiene que ver con el lenguaje de la obra en una época en que hay Mm. tanto cruce, tanta liminalidad, interdisciplina. Si tuvieras que nombrarla, ¿cómo la nombrarías? ¿Cómo le contarías a alguien, estoy haciendo una obra de danza contemporánea, por ejemplo, estoy haciendo... Sí. Sí, bueno, un poco eso es lo que decía, creo que algo importante del trabajo es que tiene muchísimo de edición en vivo y quizás hay una visión de la danza no total, digo, siempre circunscripta a este trabajo, que a mí me interesa como en trabajar intentar no automatizar la imaginación, sino como trabajar con que el cuerpo tenga la capacidad de traducir lo más a tiempo real que se pueda la velocidad de imágenes con las que va pasando por la cabeza, o tratando de traducir a tiempo real por lo que se está viendo afectado, y a la vez lo que está afectando también, y también me interesa trabajar con un lenguaje que tiene que ver con armar gestos y desarmarlos rápidamente, fugazmente, como que ni bien aparezcan, desaparezcan, y que eso arme como narraciones, pero más chiquititas, más cortitas, como unas narraciones muy micro, que creo que eso se ve bastante en el trabajo. En el mismo momento que alguien te está afectando, se tradujo en un gesto, o quizás en una imagen detenida, y bueno, y ya pasó otra cosa y ya se fue. Porque a veces los afectos son así, ¿no? Como que a veces no te terminas ni dar cuenta ni de qué sentiste, ¿no? Como que es tan rápido, y creo que traducirlo o tener la posibilidad de traducirlo en un lenguaje de danza es como la manera más consecuente de poder hablar de eso. No sé hacer otra cosa, digo, pero digo, no sé cómo sería en música o en cine sería distinto, digo, pero justo en danza es muy interesante porque es como sucede como a la misma velocidad, ¿no? Siempre uno está un Sí, poquito tarde, pero bueno, hay un intento, digo, sí, sí, algo de sí. eso. Sí, sí, hay algo que sucede en el cuerpo que es como inmediato, ¿no? Por eso a veces dicen el cuerpo no miente. Y ahora que traes esto, recuerdo esos gestos y de instantes que por ahí un gesto que de alguna de las intérpretes que sí te puede llevar a imaginar algo, un mundo, un relato, y que es tan mínimo, por ahí es un instante y después ya estás en Mm, otra cosa. eh, sí. y también esto que vos decís, que lo dicen ahí, que se preguntan, ¿no? Si se puede coreografiar cuando algo no es fácil de poner en palabras. Sí, A veces es, eh, no sé, se juega con eso, como le decís ahora, si pudiera decirlo no lo bailaría, ¿no? Está eso que se juega por claro. ahí en la danza, pero a veces no lo puedo decir, lo puedo bailar igual aunque no lo pueda decir, lo puedo coreografiar. Totalmente, totalmente. Y ahí hay un poquito un truco también en esa pregunta, en el sentido de coreografiar por ahí como un entendido de coreografía de por ahí, en el sentido más básico de ordenar una secuencia de pasos, ¿no? De tenerlo memorizado, digo, como este trabajo hubiese sido imposible coreografiado y aprendido, o sea, imposible, es como imposible coreografiar, digo, para mí creo que si me preguntas un poco si hay una hipótesis de trabajo, es un poco esa. Digo, no podría haber sido de otra manera, digo. Creo que el único momento que está coreografiado, que siempre hace lo mismo, es un momentito que Carmen, una de las bailarinas, hace una cosita, pero que no sé si te das cuenta que está coreografiado. Es una cosa muy, muy, muy chiquitita, pero porque tenía que ser muy sincrónica con la música, así que solo por eso. Ok, Tenía que tener una especie de efecto, pero después el resto no. ok. Y yendo a la tercera pregunta que guía acá este ciclo, que tiene que ver, bueno, que por ahí le decimos tesis de autor o de autoría, y que en realidad se refiere como a aquello que quiere expresar justamente el creador, la creadora, sobre el mundo, la vida, la existencia, a través de esa obra, ¿no?
Y que también sí. podríamos llamar simplemente el tema, ¿no? Pero que quizás es algo que Mm, se traslada de obra a obra, como algo que te... sí, sí. Sí, tesis siento que me queda como un poco, no sé, como que casi que no me la animo, pero sí, pienso más que tesis, hipótesis, pienso, más como puntos de partida. Te diría que sería pensar sobre lo afectivo, sobre la capacidad que tiene el cuerpo de afectar y de sentir y de verse afectado. Eh, el siguiente punto, la siguiente hipótesis sería cómo traducir eso a un lenguaje de danza y después la relación con el espectador, como que me interesaba, nos interesaba mucho ver esa tercera, sí, tercer integrante o, sí, o componente, mejor dicho, integrante no, tercer componente que sería el público, la audiencia, el espectador, bueno, cómo termina de afectar y también a la vez se siente afectado. Y bueno, y cómo eso está como en un movimiento continuo, ¿no? Ahí hay como un hilo invisible que por más que el espectador esté sentado y mirando y la persona está bailando, como vos decías, es una cosa que sucede, que todo el tiempo se está moviendo y está siendo mucho más afectado de lo que nosotros pensamos. Y ojalá uno pudiera tener como un detector de cómo circula eso, ¿no? Lo que vos estás pensando y le estás transmitiendo a la bailarina, pero que no lo podés decir, y como todo lo que es como más invisible, sería hermoso poder tener acceso a eso, pero creo que eso, que es como el movimiento que se da entre todas las personas que componemos la escena, personas, objetos, sillas, ambiente y así en extensión, ¿no es cierto? Pero creo que eso, que más bien son hipótesis, como unos puntos de partida, unas preguntas. No sé si llegué como a cerrar una tesis, no sé si llegamos a cerrar Sí, una afirmación. sí, es una idea, es También como por, decir Sí, y también porque es un trabajo que recién empieza, ¿eh? Me parece que fue un primer, sí, como... eso es un trabajo que recién empieza, hay mucho por investigar todavía y esta obra tiene que crecer todavía un poco más en extensión, en duración, en profundidad. En ese sentido, nos gustaría seguirla, así que creo que es como un comienzo. ok, y si pudieras pensar, porque ahora te volcaste exclusivamente y lo planteaste como hipótesis, como los temas o lo que les interesa investigar en esta obra. Si lo pudieras llevar vos, a las otras obras que hiciste o proyectos, o qué es lo que te Mm. interesa a vos expresar o que te motiva a hablar o Ay, a través de las obras, em, ¿no? Porque uno por ahí tal vez cuando empieza, bueno, tiene una cosa que lo motiva y empieza a investigar algo. Cuando ya venís sí, haciendo varias obras, sí, tanto por las propuestas de otras personas como las tuyas, siempre hay algo que es lo que te interesa, que ves que a medida que pasa el tiempo te das sí. cuenta, uy, esto es lo que me viene, lo que me ronda, en tal obra trabajé tal cosa, en tal otra, en ese sentido tesis, como que uno encuentra algo Sí, que se repite, que es como tu tema, ¿no? sí. Tal vez lo podés detectar, tal Em, vez no. Lo que- Sí, sí, yo creo que siempre es sobre la imaginación. Yo creo que en mi caso es siempre sobre la imaginación y cómo la imaginación puede guiar procesos de composición coreográfica, como confiar mucho en la imaginación en el sentido de la capacidad que tiene el cuerpo de imaginar y a veces no solamente la imaginación que está en el cuerpo, sino también a veces la que es como más mental, ¿no? Que yo me puedo quedar parada imaginando que también es cuerpo, digo que es una discusión más extensa, pero yo creo que lo que siempre me interesa es eso, es como la capacidad que tiene la imaginación de ir guiando un proceso coreográfico, como siempre empezar desde ahí. Yo creo que es algo en lo que se repite de las cosas que he ido haciendo, siempre está eso, y eso es algo por lo que yo me dejo guiar. Después se ve más o menos en la manera de bailar. Algunas personas me han dicho que las veían a las chicas y me veían un poco bailar a mí también, como una cosa un poco, si se quiere, de estilo o algo así. Bueno, eso seguramente está, pero yo creo que va por ahí. Ok. Y esto, bueno, solo como para ir cerrando, pero te quedaste en un momento ahí, la imaginación mental quedar separada, pero daría para Sí. mucho más. Un poquito más
A ver, un poquito más de eso que lo explique porque no se entendió, o porque te No, interesa algo para, para me lo dijiste, cerrar. bueno, uno puede No, pensar, porque sí, porque decía lo de uno puede estar sentada, parada, acostada y solo cerrar los ojos y tener imágenes en la cabeza, digo. Eh, pero a veces no es solo una imagen que uno tiene en la mente la que puede guiar al cuerpo a moverse, ¿no? A veces uno puede dejar que el cuerpo imagine y sea el mismo cuerpo el que te va guiando. Para mí la mente también es cuerpo, pero a veces tengo que hacer esa distinción, digo, porque a veces uno puede cerrar los ojos y quedarse como con una película, ¿no? Y a veces también tenemos que confiar en que el imaginario ya está en el cuerpo, ¿no? Y que es el cuerpo el que va desplegando las imágenes y el que nos va conduciendo, el que nos va haciendo mover. Por eso quise hacer esa pequeña ok, salvedad, sobre todo para los que no trabajan en danza, digo, ¿no? Que pueden imaginar un montón de cosas sin levantarse sí, de una silla, digo, en ese sentido quise decirlo. ok. ¿Y hay alguna relación, esto ya cerrando, entre la imaginación y la intuición? Uy, y aparte habría ¿qué entendemos por intuición en este caso? Pero porque me decís porque me dejaba guiar, ¿no? Por eso, cuando decía, ¿a eso te referís? Sí, Sí, yo confío mucho en mis imágenes. A veces confío mucho en que puedo estar en casa y si baja una imagen que se me sintetizó en forma de imagen, yo probablemente al siguiente ensayo trate de reproducir esa imagen o ver tratar como de atomizar la imagen y sacarle como las partes que me interesan, ¿no? A veces uno tiene, no sé, una imagen de algo y necesitas sacar dos elementos, y era eso lo que te servía. Como que yo confío mucho cuando aparecen las imágenes, que a veces son muy random, ¿no? Pero confío mucho en que cuando una imagen apareció, ahí si se quiere podría ser lo intuitivo, ¿no? Que me dejo llevar por eso, o lo intento al menos. Sí, es como una especie de, sí. ¿Y sí, eso te ese parece sería. que sale que por ahí ese impulso de esa intuición que te lleva a una imagen, sale de un lugar corporal o de un lugar mental, esa intuición? Y a veces de un lugar y a veces del otro lugar. Cuando estoy ensayando siempre es un poco misteriosa la relación, ¿no? A veces no sé qué viene primero. Eh, por ahí si estoy en casa, que estoy sentada o trabajando o estoy leyendo otra cosa, sí, por ahí es un poco más mental, ¿no? Pero si estoy en situación de ensayo, no, es más difícil de separar. Por lo general me lleva más el cuerpo ahí, pero bueno, es un poco misteriosa esa relación, no se sabe Sí, qué va primero a veces, ¿no? Eso es lo claro, y ahí interesante. volvemos a las emociones y los afectos, ¿no? Lo que nos afecta, lo que está en Ajá, ese entre, lo que es genuino exacto. de una, ¿no? Que es propio. Bueno, Sí, no sabes qué está primero, ¿no? Como si la emoción, si el afecto, si a veces las emociones intensifican los afectos, a veces un afecto intensifica una emoción, o a veces la disminuye, a veces el cuerpo no siente nada, a veces el cuerpo está por delante, a veces una dolencia, es muy misterioso y poder bailar si se quiere eso fue como muy interesante. sí. Y bueno, buenísimo, Flor. Acá estamos Buenísimo, gracias llegando a vos. a cerrar. Te agradecemos y agradecemos también a quien esté mirando. Y acá abajo vamos a dejar la información. Queda de momento una última función el próximo viernes de septiembre, a las 21 En el Rojas, en el a las, Rojas. a las 21. A las 21 en el Listo, Rojas, bueno, todo estará acá abajo y bueno, y esperemos que después puedan seguir haciendo funciones o sí, tengan año que tanto en viene. el Rojas como otro espacio para esto que estabas planteando también, ¿no? De la expansión, de la profundización Sí, de la obra y ojalá. qué es lo que necesitan las obras y qué es muchas veces lo que necesita la danza también, ¿no? Y que por ahí en los espacios Sí, hay una programación muy acotada y para que se profundice y siga creciendo, necesita ese tiempo, de ese vínculo con el espectador y también de poder estar haciendo funciones. Así que bueno, aprovechamos para pedir una ley nacional de totalmente, danza. totalmente. Así que gracias al Rojas sí, gracias al Rojas que nos albergó en este tiempo. Buenísimo, eso. Gracias al Buenísimo. Rojas también.
Al Rojas y a la También, Universidad de Buenos Aires, a nuestra querida Universidad de Buenos Aires. sí, también la universidad pública. Bueno, dicho esto, Universidad Pública. acá les invitamos a ver danza y a que vayan a ver Emociones de Décadas. Así es, vengan a ver danza. Chau, chau. Gracias. Chao.